tardes. ¿Cómo están? Bien. Espero que no entre esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Después de comer, nos llegue esa paz. Bueno, amado, pues para mí es un gusto, es un placer estar aquí con ustedes. Es una bendición el poder conocer personas que Dios tenía preparadas desde antes de la fundación del mundo. Yo creo que eso es lo más glorioso, algo que Dios ya había dispuesto, porque si esto está pasando es porque Dios le plujo que pasara aquí en Argentina. Mi nombre es Roberto Cetina, soy pastor igual en la ciudad de León, Guanajuato, en esa bella ciudad de un estado que se llama Guanajuato. Hay una canción por ahí de José Alfredo Jiménez donde dice que ahí la vida vale mucho, ¿verdad? Y realmente vale mucho porque es un lugar donde, como decía mi hermano Fabián, es un lugar donde está muy arraigado el catolicismo, pero donde gracias a Dios con el Evangelio, ¿sí?, esa fortaleza, esa potestad, ¿sí?, ha caído. Sí, ahora hemos podido entrar a lugares donde antes ni nos podíamos imaginar poder llegar, ¿sí? Y con la palabra realmente la gente empieza a cobrar vida. Yo era un pastor más o menos en la congregación, teníamos alrededor de unas 150, 170 personas, una iglesia igual creciendo, con expectativas para crecer. En mi caso, yo llevo 14 años en el ministerio, pero Dios me ha permitido 7 años estar, aproximadamente 5 o 6 años estar en la alianza de pastores, en lo que es ¿cómo se llama? El consejo de los pastores de ahí de la ciudad. Y pues uno se percata de tantas cosas, ¿no? Se percata uno de tantas situaciones, circunstancias que pasan, y soy el tesorero de la alianza de pastores, por eso estoy aquí, nada, ¿sí? Soy el tesorero, y bueno, y como tesorero también uno se da cuenta de bastantes cosas. Yo tuve el privilegio de escuchar el mensaje en el 2013, cuando entraron los pastores por primera ocasión allá a la ciudad, por un pastor de Miami, el pastor Erwin Cardona. Me avisa a mí que venían unos hermanos de Corea con un mensaje y que el proyecto era la evangelización mundial, no cualquier cosa, no era evangelizar tu colonia, evangelizar tu casa, evangelizar tu ciudad, sino la evangelización mundial, y que si podía organizar algo con los pastores de la alianza para que pudieran ellos entrar y bueno, y reunir a los pastores así como están hoy ustedes. Se logró llevar a cabo eso con alrededor 7 pastores, de los cuales pues hay algunos que totalmente cerrados. ¿Por qué? Porque no se dan la oportunidad de escuchar bien el mensaje. Yo quiero decirte algo, amado pastor, que si no escuchamos completo el mensaje nos vamos con una vaga idea. Y sabemos cómo los prejuicios, ¿verdad? A veces como pastores tenemos tantos prejuicios y nos vamos divagando y nos vamos pensando. Bueno, eso pasa en México, con los mexicanos, ya saben cómo son los mexicanos. Pero realmente necesitamos escuchar completo lo que Dios quiere para sus vidas, para sus ministerios, para lo que Dios quiere para la nación de Argentina, para lo que quiere para el mundo. Porque su deseo, dice su palabra, que Él desea que todos procedan al arrepentimiento y que nadie se pierda. Estando en la alianza de pastores, tuvimos por ahí un evento muy grande, fuerte, donde se invitó a Alberto Motesi, ¿sí? Y pues yo como tesorero me encargo de pagar las cuentas, ¿verdad? Fue un evento que nos gastamos $35,000. No, un poquito más en ese entonces, ahorita está en 20 pesos, pero yo creo que en aquel entonces habían sido alrededor de unos $48,000, ¿sí? Por el evento, para rentar un estadio, para hacer la publicidad,
para pagarle al staff, para pagarle a él sus gastos, ¿sí? Y yo crecí en una línea similar a todo eso que les estoy platicando. Entonces, ¿cuál era mi anhelo? El llegar a ser como Alberto Motesi, el llegar a ser un predicador donde me tuvieran hotel, agua caliente, avión de primera, etcétera, etcétera, ¿sí? Y dice, por ahí dice un dicho que tal cual es el pastor son las ovejas, ¿verdad? Y entonces ahí como pastores estamos tomándonos las fotos en los buenos restaurantes, con predicadores famosos, etcétera, etcétera. Y pues claro que los jóvenes quieren eso mismo, quieren replicar lo mismo. Pero lo que no sabían es que yo como pastor estaba al borde del desquicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque igual como dice el pastor Fabián, eran llamadas: pastor, ya pasó esto, pastor, ya me sucedió esto, pastor, ora esto, pastor, un funeral, pastor, mi hijo, pastor, mi hija, pastor, mi esposo, mi esposa. Y hay uno con tantos problemas, ni teníamos chance de meternos en la presencia de tantos conflictos, ¿sí? Por no tener realmente la convicción de quién es Dios, de quién es Cristo. Y se enseña a la gente a depender del hombre, a depender del pastor, no a depender de Cristo, a depender de Dios. Y entonces queremos ser dioses y queremos usurpar el lugar que solamente a Dios, a Jesús, quien es el Cristo, al Espíritu Santo, le corresponde tomar ese lugar, ¿sí? Y entonces mi vida junto con mi esposa se estaba colapsando. Y eso que era una congregación pequeña. Pero cuando escuchamos el mensaje, empezamos a ver, la primera vez que entraron, traían a una traductora que la verdad no le entendíamos, y pues de por sí uno como pastor a veces anda del dingo al tango, ¿verdad? Para arriba y para abajo, y no nos estamos quietos, ¿sí? Pero la segunda ocasión que entraron en el 2014, gracias a Dios por la vida de Mu, porque llegó y con un español excelente, un español preciso, que pudimos captar perfectamente el mensaje. Pero aún así, como decimos, todavía no me caía la ficha, hasta que invité al pastor Fabián. Entonces yo lo vi que se puso interesante él, y yo dije, esto es interesante, porque conozco su trayectoria, ¿sí? Y veía que prestaba atención, y de repente hacía esto así. Yo dije, ya no le gustó. Y de repente hacía esto así, y de repente... yo dije, vamos bien. Uno se va fijando, los pastores, a ver cómo ve el mensaje. Y la preocupación de uno a veces como pastor es: Señor, que les llame la atención. O sea, ¿qué tenemos nosotros que preocuparnos? La palabra es viva y eficaz, ¿sí? Pero cuando empezó eso realmente a cobrar vida en mi corazón, en el corazón de las personas, y que empezamos realmente a salir a evangelizar, a salir a compartir la palabra, a hacer los movimientos de la palabra, a comprender, a estudiar el material, a estudiar el mensaje, ¿sí? Y cuando se revela eso a mi vida, me sentí un desdichado, porque yo, mi línea era empresario. He sido fundador en lo que llevo en mis 45 años. He sido fundador de 5 empresas, ¿sí? En las 2 últimas estuvieron en León, Guanajuato, y mi enfoque era usar esta palabra bendita, preciosa, que es para salvar almas. Yo la estaba usando para obtener recursos, obtener beneficios, ¿sí? Y estaba predicando prosperidad. Y cuando llega ese mensaje, esa palabra de Gálatas 1:6, que el que predique otro evangelio sea anatema, eso golpeó mi corazón y eso me hizo trizas. Dije, Señor, perdóname por lo que estoy predicando, perdóname porque he sido un ciego guiando a otros ciegos. Y esto realmente uno lo empieza a transmitir, uno lo empieza a llevar. Y yo creo que lo más precioso y lo más preciado es cuando las personas realmente empiezan a cobrar vida y se manifiesta luego. ¿Sí? Las personas, pastor, mira, ya le compartí a mi jefe, pastor, ya compartí en la escuela,
ya compartí en el hospital, ya compartí en la farmacia, y empieza aquello, la gente empieza realmente a activarse. Y eso es lo que pasa, ¿sí? Ya no somos una iglesia nada más en 4 paredes donde funcionamos bien bonito, pero saliendo de las 4 paredes nos olvidamos totalmente que somos de la secreta, ¿verdad? Soy pastor de la secreta y que nadie me vea, ¿sí? Y realmente empezamos a compartir la palabra. Los jóvenes traen un ímpetu ahorita, traen una fuerza en donde están saliendo a evangelizar, están yendo a compartir la palabra, el evangelio, en las universidades. Tenemos grupos del movimiento de la palabra en universidades, en hospitales. Pero lo más glorioso que nos ha permitido el Señor en este año es una escuela católica. No sé si aquí hay escuelas católicas, ¿verdad? En una escuela católica donde durante 70 años se estuvo enseñando mentiras, se estuvo enseñando idolatría, que ahora puedo entender por qué la gente crece tan arraigada con esa potestad de religiosidad, porque desde que van en el kinder, en la primaria, les meten todo eso del Santo Padre, el Santo Grial y el Ave María y el Padre Nuestro, y se los meten. Y ahora estamos compartiendo en esa escuela la educación de la fe, y estamos predicando que Jesús es el Cristo. Sí, y tengo un testimonio ahí de un pequeñito de 8 años donde dice: ¿por qué no me habían dicho que Jesús iba a regresar? Yo no sabía que iba a regresar Jesús. Y llorando, y le pregunta a uno de nuestros jóvenes: ¿por qué lloras? Dice: es que siento una felicidad dentro de mí que no puedo dejar de llorar, y esto es verdad, ¿sí? Y entonces ver eso, la gente empieza a cobrar vida. Su palabra es viva y eficaz. Pero al no tener el evangelio, al no tener la palabra, ¿sí?, la gente está muerta espiritualmente, ¿sí? Y yo me consideraba muerto espiritualmente. A mí algo que me golpeaba muy fuerte es cuando oía que un pastor muy famoso allá en la tierra de nuestra región se suicidó, ¿sí? Uno puede entender cuando se suicida a alguien que no conoce de Dios, a alguien que no conoce de Cristo, pues lo podemos entender. Pero un pastor con una trayectoria de años, ¿sí?, siendo invitado en toda la República, en Norteamérica, en Canadá, parte de Europa, ¿sí?, se suicida. Dice uno: Señor, ¿qué está pasando? Y luego otro cayó en adulterio, y luego otro, y empezaba a ver eso: Señor, algo está mal, algo está mal. Y siempre, igual mi esposa y yo era: mi amor, tenemos que orar porque las cosas no son correctas. No, algo está pasando mal. Hemos caído como cristianos, somos una religión más. Ya somos una religión más. Ya no hay diferencia entre el católico y el cristiano, más que nos cambiamos de una religión y nos pasamos a otra, donde se cantan alabanzas, donde somos más guapachosos, pero seguimos siendo igual de religiosos. Y eso no puede ser. Y realmente esto cobra vida cuando el pastor sale a hacerlo. Sí, pastor, si tú no lo haces, sí, tu iglesia no lo va a hacer. Eso es algo bien importante. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, perdónenme que se los diga de todo corazón, en amor, pero cuando estemos en la presencia de Dios no le vas a decir: yo soy pastor del ministerio fulanito de tal internacional, o soy apóstol. No, vamos a ser siervos y vamos a ser hijos igual que la congregación. Lo único que hemos sido llamados es a ser pastores para guiarlos al pastor de pastores, al pueblo. Y eso es solamente como nosotros llevándolo a cabo. El mensaje es algo impactante, pero si el mensaje no lo hacemos propio, no lo hacemos nuestro, entonces no va a pasar nada. Si me permites, acompáñame. ¿Tienes tu espada?
Acuérdate, amado pastor, que cuando como pastores creemos saberlo todo, ya perdimos todo. Nunca vamos a dejar de aprender. Amén. Dice Romanos 16, 25: y al que puede confirmarlo según mi evangelio. Aquí el apóstol Pablo dice mi evangelio. Él ya lo había hecho suyo, ya lo había hecho propio. Dice: y la predicación de Jesús el Cristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Es algo que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que a Dios ahora le plujo revelárnoslo nuevamente en este tiempo. Este mensaje es para este tiempo, este mensaje es para esta época. Que el pueblo, la iglesia se está desvirtuando, la iglesia se está desviando tremendamente. Y podemos ver cómo llegan usurpadores a dañar el cuerpo de Cristo, a mentirlos, a saquearlos, a engañarlos, donde llegan profetas y se ponen a hablar con el dinero, ¿sí? Y dicen que el dinero habla y que el dinero te dice entrégame, ¿sí? Y no podemos permitirlo. No nada más se trata de cuidar la sana doctrina, se trata de llevar a cabo la sana doctrina, se trata de vivirla, se trata de hacerla, ejecutarla. Y entonces decía el apóstol Pablo, la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestada ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesús el Cristo para siempre. Amén. Para obedecer a la fe. ¿Cuál fe? La fe que vence al mundo. Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Hay un ministerio muy importante en Estados Unidos, en Oklahoma, IHOP se llama, no sé si lo conozca, pero uno de los predicadores, ellos predican a Cristo, y Dios me ha puesto, tuve el privilegio de conocerlos apenas, ¿sí? Y aman y anhelan la venida del Señor, pero no tienen el mensaje, y al no tener el mensaje claro, dan disparos al aire, no están pegando en el blanco. Pero ¿qué decía este predicador? Que hoy en día el 90% de los pastores no son nacidos de nuevo. Y eso es algo gravísimo, amados. Porque si no tenemos nosotros claro el evangelio, hacia dónde estamos llevando a la iglesia, hacia dónde estamos llevando a los hijos de Dios. Y entonces hablamos de prosperidad, hablamos de guerra espiritual, hablamos de libros. Ahora hemos tomado libros para guiar a la gente, y nos hemos olvidado del libro de libros. Hemos suplido al Espíritu Santo por un libro de un autor, ¿sí? ¿Y en qué momento nos dejamos guiar por el Maestro, que es el que nos guiará a toda verdad? Y entonces en México, como hay grandes ministerios apostólicos, proféticos, entonces van los pastores en busca de eso. ¿Por qué? Porque quieren también sus iglesias avivadas, y pensamos que por el hecho de tener iglesias grandes quiere decir que ya está funcionando la cosa, y no es así. Porque puede haber iglesias de miles, de 10,000, ¿sí?, de millones, pero sin un solo discípulo. Y Jesús nos mandó ¿a qué? A ser discípulos, porque discípulos hacen discípulos. Hay 3 mandamientos que Dios le dio al hombre en el principio. Fructificar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué más, pastor? Multiplicar y sojuzgar la tierra. Y eso no ha cambiado. El fructificar es que tenemos que dar fruto. ¿Para qué? Para que nos multipliquemos. Discípulos hacen discípulos. ¿Y para qué? Para sojuzgar la tierra. Y se cumple Apocalipsis: ser reyes y sacerdotes, guiados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando nosotros creemos que Jesús es el
que Jesús es el Cristo, Rey, profeta y sacerdote, yo no tengo nada más no nada más tengo a un Salvador, ahora tengo un Rey que va delante de mí peleando la buena batalla. Hay un Rey que guía y que rige mi vida. Hay un sacerdote en el cual tengo el perdón de mis pecados, presentes, pasados y futuros. Y un profeta que tiene palabras de vida eterna para mi vida. Y que esa sequedad como pastores pasamos, ¿sí? Hace poco en México estuvimos con un pastor donde él pasó 2 años con depresión. 2 años. ¿Por qué? Porque llegó un profeta, le dio una palabra y no se cumplía. Y cayó en depresión. Y así como él, N cantidad. ¿Qué está pasando? Si Jesús le dijo a Pedro, wow, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora te digo, Pedro, que sobre esa revelación, sobre esa verdad, que yo soy el Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella. ¿Y por qué está prevaleciendo contra la iglesia? ¿Qué está pasando? Un líder de alabanza mata a su esposa, la apuñala. Despierta en la cárcel. ¿Qué pasó? ¿Mataste a tu esposa? ¿Cómo que maté a mi esposa? Pues el diablo está metido. Le hemos abierto puertas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando, iglesia? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos predicando? Y hoy en día, en esta escuela donde durante 70 años estamos formando a los pequeñitos, pero hubieran visto la guerra que se desató, porque a pesar de ser escuela en México, ya saben que son escuelas laicas, ¿verdad? Pero los católicos no tienen ningún problema, ellos sí pueden enseñar sus mentiras y sus doctrinas. Y el dueño de este colegio está congregándose con nosotros, igual que Carmen Marín, ¿sí? Él se paró en la firmeza de la palabra de Jesús el Cristo. Fue de los que empezaron a escuchar por la tercera vez que entraron los pastores, nuestros amados hermanos de Corea. Y él de ahí, se pegó conmigo. Nos fuimos a Colombia, nos fuimos a El Salvador, nos fuimos a Guatemala, porque no podíamos dejar de seguir escuchando esto, porque era algo que realmente estaba refrescando nuestro espíritu, nuestra alma, estaba renovando totalmente todos los paradigmas y todo lo que teníamos metido, incrustado en el cerebro. Y no podíamos dejar de escuchar esto. Y queríamos más y más y más. Y desde ahí no nos hemos despegado. En esta ocasión para Venezuela no pudieron venir porque prefirieron que jóvenes, ¿sí?, fueran aquí a Venezuela con el pastor Orlando. Y pregúntenme cómo regresaron los jóvenes. Contentos, motivados, pero no una motivación superficial, sino realmente en el espíritu, creyendo y convencidos de la palabra del evangelio de que Jesús es el Cristo. Y aparte de eso actualmente se han hecho alrededor de unos 40 grupos del movimiento de la palabra, de los cuales, por eso es movimiento de la palabra, se da el fruto, se da el resultado, se cierra y nos movemos a otro lugar, se cierra y se mueve a otro lugar, ¿sí? Y ¿qué vamos haciendo? Se va obteniendo la cosecha, ¿sí? Lo que se siembra, y vamos viendo rápidamente el fruto, ¿sí? Esto es algo que da fruto inmediatamente. Luego, los que no, bueno, ya el Señor se da en su tiempo, ¿sí? Pero realmente el evangelizar no es llevar a la gente a la iglesia. El evangelizar no es regalar Biblias. Como regresando un poquito a este evento que tuvimos con Alberto Motesi, el hombre sale a la plataforma 15 minutos, da un mensaje, se mete, llévenme a mi hospedaje, se va, ¿sí? Eso no es evangelizar.
Pregúntenme cuántas almas ganamos en ese evento. 2 días de evento. Ni un alma. ¿Y no saben por qué también? Porque a la hora de recolectar, porque faltaba dinero, a la hora de recolectar ofrendas, se recolecta en la iglesia más grande de ahí que tenemos en León, Guanajuato. Y se hizo un pleito porque el pastor del lugar quería que su gente contara las ofrendas. Oye, espérate, pastor, es un evento de la alianza, no es un evento tuyo. Y se hizo un pleito ahí. La cosa se puso tensa. Otra cosa que se puso tensa es: ¿y a dónde se van a ir las almas? ¿Para su iglesia? ¿Para la suya? ¿O para la mía? O sea, amados, hemos manoseado a la novia de Cristo. Hemos manoseado a la que va a venir nuestro Señor a esposarse. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que regresar a las sendas antiguas. Párate y mira y pregunta por las sendas antiguas. No es que sea la revelación. Allá en México esa palabra revelación está vetada. ¿Por qué? Porque es cierto que el diablo se ha encargado de meter tanto usurpador, tanto mentiroso, que cuando se habla de revelación se espantan. Y no es una nueva revelación, es algo que siempre ha estado escrito, pero que hoy nos está haciendo a nosotros otra vez, nos está siendo revelado por la misericordia y la gracia de Dios. Y es algo que realmente en el caso de nuestra congregación, no les digo que todo ha sido leche y miel, ¿sí? En la primera oportunidad que nosotros, mi esposa y yo salimos de viaje, fueron 15 días, ¿sí? La mitad de la iglesia se fue, hubo una limpieza, pero gloria a Dios, porque se fueron los que menos hacen y más critican, ¿sí? Se fueron de lo que todos se quejan, pero no hacen nada. Y los que hacemos, ahí están criticando. No, pastor, es que yo creo que esto no es así, yo creo que no, está mal, ¿sí? Gloria a Dios, vamos, la primera bandada, ¿sí? Y después fui a Cuba, estuvimos un mes, algo glorioso pasó en Cuba también. Nos acompañó de la congregación, nos acompañaron 12 personas. ¿12 personas, Carmen? Sí, más o menos. 9 personas, gracias. ¿Sí? 9 personas donde vieron todo, cómo se evangelizó todo Cuba. Pudimos ver cómo más de 81 denominaciones se unieron, ¿sí? Votando algunos su denominación, los adventistas, los hermanos adventistas, tomando este mensaje, ¿sí? Creyendo el mensaje, y ahora están evangelizando. Y ahora en tres provincias nos pasó el pastor Arnold, la hora que tuvimos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que mencionó el pastor Orlando que se hizo en Venezuela? La escuela de Tirano, ¿verdad? La escuela donde el apóstol Pablo fue a enseñar en el libro de Hechos 19, ¿sí? Y así le llamamos a ese evento Tirano, porque es el cúmulo de todos los pastores de todas las naciones que hemos estado haciendo la evangelización con el único mensaje, con el evangelio original de la Biblia, ¿sí? Y nos reunimos para dar respuestas y compartirle a los demás pastores, ¿sí? Los resultados y todo lo que el Señor ha estado haciendo. Y todo esto, amados, no es para gloria del hombre, esto es para la gloria de Dios. Todo es para su gloria y su honra. Así que, bueno, han pasado tantas cosas en la Ciudad de México. Hemos estado visitando diferentes provincias, Querétaro, en Nuevo León, en Monterrey, en Pesquerías, en Monterrey, en el Distrito Federal, en la capital, en el Estado de México, en mismo Guanajuato, pues en León hemos visto a varios pastores que se han cerrado al mensaje. ¿Por qué? Porque realmente, déjame decirte algo, es importante que lo sepas, amado pastor. Este mensaje, un pastor de México con una estructura inmensa, sí, dijo: por este mensaje, Cetina, nos van a matar. Por este mensaje sí nos van a matar, porque golpea directamente a las estructuras, a los reinos, a los emporios que se han formado, ¿sí? Y le digo: pastor, es que Dios nos mandó a
a predicar el evangelio, no a ser emporios. Nos mandó a ser discípulos, ¿sí? No quiere decir que no tengamos iglesias, gloria a Dios, pero una iglesia sin el núcleo no es iglesia. Es un lugar más como los de la Scientology, como los de Testigos de Jehová, como los mormones, ¿sí? Una iglesia que no está fundamentada sobre la roca es iglesia. Es un grupo de personas que necesitan la gracia de Dios para predicarles, como la iglesia católica también. Ahora ya nos parecemos a la iglesia católica, tristemente. Y yo creo que no hemos sido llamados a eso. Y este pastor me decía: Cetina, voy a orarlo, sí, si Dios es lo que dice, me voy a meter como con el Señor, así como el pastor Hidalgo, que se metió 15 días. Y si esto es de Dios, me voy a entregar. ¿Sí? Le digo: pues sí, pastor, porque esto le va a pegar a su reinito, porque esto viene a tumbar cabezas. Y quiero concluir. Esto que está pasando en esta escuela, les decía, durante 70 años fue una iglesia católica. Fue iniciada por un padre que se llama el padre Lira, Jesús Lira, no Jesús el Cristo. Y ahora está siendo edificada por Jesús el Cristo, ¿sí? Todos los padres de familia se echaron encima. Pertenezco al consejo del colegio, ¿sí? Y le decía a Juanjo: no te muevas, hay que mantenernos firmes. Colaboran personas de otras iglesias, ¿sí? La directora es, por ejemplo, de otra iglesia. Y dice: híjole, realmente no había vivido el cristianismo tan intenso como lo estoy viviendo aquí. Dice: pero seguimos firmes, pastor. Seguimos firmes y no nos vamos. Hoy es que la Secretaría de Educación Pública llegó y metió un comunicado donde lo que estábamos haciendo no era correcto, ¿sí? Lo revocamos con una cláusula: a ver, espérame, tú no te puedes meter en esto. Esta es la educación de la fe y esto es lo que se va a enseñar. Y Juan José, que es el dueño, dice: la clase más importante de este colegio, se los dijo a los padres de familia, al consejo de los padres de la familia, le dijo: lo más importante es lo que mi padre tiene para sus hijos, ¿sí? Aquí no es matemáticas, no es ninguna otra clase más que esta, porque es lo que va a formar a sus hijos, es el que los va a ayudar en tiempos de dificultad. Y entonces necesitamos ser radicales. Solamente así vamos a perseverar en la doctrina de Cristo. Quisiera terminar leyéndoles Efesios, y claro que no lo sabemos, pero esto es esto, amados, que estamos haciendo no puedo decir lo más cercano, es lo que aplica aquí en Efesios, donde dice: todos los ministerios, ¿a qué nos llevan? A la evangelización mundial y a predicar que Jesús es el Cristo. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso es lo que nos está llevando. Y quisiera ahora sí terminar con Cristo no va a edificar su iglesia sobre nada que no sea mencionado su nombre, que es sobre todo nombre. Sus piedras fundamentales son piedras probadas. En el libro de Hechos, antes del nuevo mover del Espíritu Santo, Dios descartó a todos aquellos que tenían un espíritu traicionero. Prácticamente la mitad del capítulo 1 del libro de Hechos trata sobre la sustitución del traidor que fue Judas. En Hechos 1 del 15 al 26 hay un cambio de puestos y de liderazgo y de cargos. Y en la actualidad vamos a ver que el mismo proceso continúa en la iglesia de Dios hoy en día. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Dios está a punto de moverse nuevamente. Por lo tanto, está revelando quién es quién en su iglesia.
Todos los que son traidores como Judas, usurpadores como Absalón, Core y Adonías, e impenitentes como Caín están siendo expulsados y removidos del liderazgo, y todos están siendo probados en estos días para ver si serán dignos de ser partícipes del próximo mover de Dios. Y aquí la pregunta es: ¿queremos ser partícipes del mover de Dios o nos vamos a quedar? Que Dios les bendiga. Mi nombre es Roberto Cetina y estoy para servirles. Gracias.